Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Tremendo tema por ella, de Arbelize. Ahí tenemos entonces el tema de en este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciando nuestra jornada del día de hoy, actualmente en enlace con Radio Delfín en La Guajira, Colombo, venezolana. Como siempre, llevándoles informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Una migración que está muy contenta el día de hoy porque hoy se inició el proceso del Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través de Radio San José Cúcuta 1160, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en enlace con Radio Delfín 1060. No olviden pasar por nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master a José Ramírez y a Robinson Cárdenas, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y Antonio Ledesma ha dicho durante la tarde de hoy, del infierno no sale nada santo. Y esto al referirse sobre la institución del Consejo Nacional Electoral. Dice que este CNE nombrado por la Asamblea Nacional ilegítima es igualmente ilegítimo. Aquí no se trata de conformarnos con que nos den 2 o un rector. Puede haber nombrado a Andrés Bello o a Fermín Toro, que no fue así. Lo que cuenta es que cualquier designación que haga este mamotreto es ilegítima porque su fuente es irrita. Esa asamblea es un mamotreto que se dio Maduro en una jornada fraudulenta. Es absurdo decir, como le he escuchado, que con esa jugarreta politiquera ganó fulano o perdió sutano. No, a eso también le buscarán sacar ventaja. Y ese es Maduro y la tiranía, intrigando y dividiendo lo que llaman la oposición. Es la posición de Antonio Ledesma, que la ha ratificado durante la tarde de hoy en los medios de comunicación digital. Y el operativo de la Policía Nacional Bolivariana en Petare dejó 5 presuntos delincuentes abatidos. Luego del asesinato del oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana, Luis Zapata, en el barrio Carpintero de Petare, pues los funcionarios realizaron un despliegue en ese lugar que ha dejado al menos a 5 presuntos delincuentes abatidos durante este enfrentamiento. Los abatidos en ese enfrentamiento pues quedaron identificados como Denis Javier Peña, Jorgen Canache y Leonardo Echanique, aunque quedan 2 personas sin identificar ya que no portaban sus documentos de identidad. Bueno, y sigue las informaciones en relación al encuentro de Nicolás Maduro con Steven Seagal. Ahora se han publicado las fotos de ambos cayéndose a golpe. Claro, todo muy ficticio, todo usted sabe cómo maneja esta situación Maduro, muy teatral, muy mamotrética, como diría un familiar mío. La situación es que allí Steven Seagal le ha regalado una espada samurái a Maduro y Maduro ha hecho cortes por todos lados. Dicen que Miraflores están muy preocupados porque ha dañado varias cortinas, pero lo cierto del caso es que Maduro ha quedado impresionado gratamente con el hecho de que primero lo visitó un tipo que es más gordo que él y segundo lugar, el hecho de haberle regalado esta espada, pues le ha hecho recordar a Maduro eventos acaecidos el año pasado cuando reconoció en una cadena nacional de radio y televisión que se había vestido del hombre araña en la habitación con Cilia Flores. ¿Sabe a quién considero? A la pobre Cilia Flores, ¿no? Debe estar obstinada mirando a ver dónde se esconde. Debe estar obstinada de tantas cosas con este señor Steven Seagal y con este señor Nicolás Maduro. Pues estos inventos, me imagino que anoche se exacerbó en inventos Nicolás Maduro, tratando de mostrar sus habilidades con la espada samurái. Y el Ministerio Público cita a periodistas tras denuncias anónimas de acoso. A través de su cuenta de Twitter, Tarek William Saad anunció que el Ministerio Público citó a los comunicadores sociales Víctor Amaya y César Batiz para esclarecer las presuntas acusaciones de acoso y violencia contra la mujer, denuncias que fueron hechas de manera anónima. Vale la pena destacar que desde el pasado 29 de abril, SAD anunció
la apertura de una investigación en contra de 2 comunicadores referidos en una ola de denuncias que acapararon toda la opinión pública nacional. Bueno, y aprovechamos este instante para conectar directamente con La Guajira colombo-venezolana. Allí está nuestro corresponsal, el Miura Uzcategui. Que está de cumpleaños hoy, ¿no? Ah, por cierto, y hay que felicitarlo. Vamos a ver si le podemos regalar una espada igual que le regalaron a Nicolás Maduro. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, en el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada, enlazado con Radio Delfín, 1060 amplitud modulada, en Riohacha, capital de La Guajira. Un saludo cordial a mis buenos amigos, los panas de siempre, siempre pendientes de todo, Alan Peralta y Nancy Pacheco, y por supuesto a ese gran equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Protestas de Cartagena de Indias también fueron infiltradas por maleantes. Bogotá contará con asistencia militar tras desmanes en 18 puntos de la ciudad. Bogotá, aparte de todo, tendrá 22 comisiones verificadoras de los derechos humanos en las jornadas de protesta. Bomberos de Riohacha, La Guajira, controlan incendios en predios aledaños al ICBF. Tendero recientemente herido con arma de fuego al oponerse a un atraco en el barrio El Cafetal de Villanueva. Accidente de tránsito entre Albania y Paradero deja 2 heridos de gravedad. Escándalo en el tránsito de Maicao. Capturan a funcionario por hurto en las instalaciones. Fiscalía advierte que narcotráfico del ELN y la FARC serían responsables de actos vandálicos en Cali. Anonymous tumba la página del Senado y la Presidencia. Ministro de Salud reporta 463 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Bajan casos aislados. Proyectos de reforma a la salud vienen siendo atacados en base a mentiras, falacias y inexactitudes, lo dice el senador ponente. La Guajira podría acceder a 350.000 millones en el nuevo sistema general de regalías. Consejo de Riohacha, La Guajira, promueve varios debates de control político en sesiones ordinarias. Colombia continúa en carrera por una movilidad electrónica. Cierre de la economía, el gran reparo a la reactivación en Colombia. Gobierno solo podría fumigar por aire y con glifosato la mitad de los cultivos de coca. Los astros de fútbol René, Aresti y Coronara deciden que no deben demoler el cincuentenario. Ganancia de Bancolombia crece el 61.5%. Crecen ingresos y ganancias de Ecopetrol. Protestas empezaron a repercutir de precios de alimentos. Colombia no comprará aviones de guerra. Capturan adulto mayor por intimidar y amenazar con arma de fuego a varias personas en Fonseca, La Guajira. Guajiros tienen tiempo para presentar reclamaciones ante Electricaribe hasta el 14 de mayo del 2021. Con gran acierto, continúa programa de reproducción del caimán aguja en La Guajira. Riohacha participará del Global Big Day, evento de avistamiento de aves más importante del año. Corpo Guajira suspende atención presencial al público de manera temporal por contagios del COVID-19. 2 municipios de La Guajira, Uribia y Manaure, se beneficiarán de la construcción de Jagüelle. Debates por obra en Manga sin visto bueno del Ministerio de Cultura en el área Caribe. A buen ritmo de exportaciones se mueven por la aduana de Cartagena. CNE debe despedir credenciar a Verónica Payares en la asamblea. Hoy continúan reuniones entre el Santa y directivos del Real Cartagena. Academia de la Historia de Cartagena de India rechaza ataque contra los monumentos históricos. Infiltran marcha pacífica en Barranquilla. Clan del Golfo estaría detrás del crimen de 2 policías en Córdoba. 20 millones de recompensa por la información. Noche de honor en Bogotá, noche de horror. 46 heridos, 16 policías. Intentaron quemarlos vivos a los uniformados. Insólito. Preguntas del paro desataron la cola de Álvaro Uribe Vélez en CNN. Los calificó de bravuconada.
Suministro de oxígeno está afectado, lo dice la ANDI. Arranca el registro de migrantes venezolanos hoy 5 de mayo. Artistas nacionales lanzan SOS en defensa de la vida. Reportan 72 fallecidos, 1.305 casos por COVID en el Atlántico. En Riohacha no quieren vacuna de AstraZeneca. No hay condiciones para retomar la alternancia en el departamento Sucre por la situación de la pandemia. Dólar subió como un cohete, 3.831. Ecopetrol tiene utilidades por 3.1 billones en el primer trimestre. Se cayó la emblemática bonga de Corpo Magdalena en Santa Marta. El árbol causó daños al edificio del ente ambiental. Ega Bernal, indignado por abuso de las autoridades en protestas en Colombia. Denuncian en redes sociales cortes de emergencia de energía, de internet en Cali. Jurisdicción Especial de Paz pide reformar ante todo las Fuerzas Armadas ante las denuncias de violencia contra los manifestantes. Villanueva se unió a las protestas del país. Distrito resalta muy bien el comportamiento en manifestación en Riohacha, 0 desórdenes. Ex empleados de la empresa minera Cerrejón en La Guajira se tomaron la vía férrea reclamando el reintegro de sus labores. Avanza la inclusión de personas con discapacidad en el plan de vacunación en el país. 3 remolcadores asistieron buque en emergencia en el puerto de Barranquilla. Consejo Superior aprueba gratuidad de matrículas en la Universidad del Atlántico 2021-1. La Universidad de la Costa, puesto número 14 entre los mejores lugares para que las mujeres trabajen en Colombia. Éxito. Baloncesto profesional suspende sus 2 jornadas en la burbuja de Cali. Estados Unidos pidió a Colombia máxima moderación de la fuerza pública en las protestas del país. Las ventas en el centro de Barranquilla y la costa Caribe caen entre el 70 y el 80%. ASO Centro. Shakira se suma al rechazo de violencia con las marchas y pidió al gobierno parar ya. Colegio de Abogados de Colombia rechazan estigmaciones y ataques violentos a penalistas. Montería, Secretaría de Tránsito recomienda tomar vías alternas por las movilizaciones. Disponibilidad de camas UCI en Colombia es del 17%, lo dice el ministro de Salud. Colombianos transforman agua salada en energía. Enhorabuena. Vajilla del Carmen de Viboral ya es patrimonio de Colombia. De manera pacífica y con demostraciones de la cultura guayú, Maicao se suma al paro nacional. El próximo 7 de mayo, gran jornada de oración por los enfermos de COVID-19 en La Guajira. En el Cesar, vallenatos podrían aprender sobre jardinerías sostenibles. El presidente de la Liga de Baloncesto del Cesar, Jorge Núñez, habló sobre los proyectos en torneos nacionales. José Rumbo estrena su video de la canción Más Loca que Tú. Saquearon almacenes de uno en Ciénega, en Santa Marta. Dictan orden de arresto al alcalde encargado de Tenerife por desacato judicial. Bloqueo dejan pérdidas por más de 20.000 millones de pesos en el país. Colombia supera los 2.7 millones de recuperados del COVID-19. La Cruz Roja capacitó a emprendedores en La Guajira. Protestas en Manizales, pasa de la fiesta a las aguas, luego imperó el diálogo. Adiós a Nicolás Lobatón, exjugador del Once Caldas. Ya hoy en Valledupar se inició la vacunación para mayores de 60 años. 55.000 migrantes radicados en el Cesar inician registro virtual para obtener el ETBP. Piden a la Jurisdicción Especial de Paz sobre los autores del crimen de Rodrigo Turbay Cote. Congresistas piden noción de censura contra Diego Molano. Familias de Villanueva denuncian cobros exagerados de servicios públicos, es decir, el gas, la luz y el agua. Jóvenes universitarios protestan por asesinato de 3 mujeres en La Guajira. Carlos Ucategui, El Miura, retornando a los estudios. Bueno, y fue el primer reporte de Carlos Ucategui, El Miura, el cumpleañero Carlos Ucategui desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y Juan Guaidó hoy advirtió a los militares: el régimen los culpará a ustedes para exculparse ante la justicia internacional. Los delitos de lesa humanidad no prescriben, señaló Juan Guaidó, quien advirtió a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que a Nicolás Maduro solo le interesa su futuro.
La dictadura reconoce haber asesinado, torturado, haber cometido delitos de lesa humanidad en busca de la impunidad y trasladar la culpa a terceros. Agregó el mandatario interino que en alusión a los últimos movimientos del chavismo, en los cuales reconocen, por ejemplo, que el estudiante Juan Pablo Pernalete fue asesinado por la Fuerza de Seguridad en las protestas del 2017. Desde la Asamblea Nacional, electa en el 2015, y la Alternativa Democrática, siempre denunciamos las mentiras de la dictadura. Jugaron con la integridad de una sociedad que protesta y exige sus derechos pacíficamente. Seguimos firmes por lograr justicia para sanar como sociedad y ser libres. Esto lo recalcó también el presidente del Parlamento Nacional y presidente interino de la República, Juan Guaidó. Y no hay separación de poderes. Esto es lo que viene rechazando Beicho en la designación del nuevo CNE. El representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Beicho, rechazó la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En tal sentido, aseguró que bajo la administración de Nicolás Maduro no hay una separación de poderes que brinde independencia para arbitrar un proceso electoral. Beicho aseguró en Twitter que Nicolás Maduro controla el poder electoral de manera que influye en los comicios que realice el CNE. Por ende, pues condenó que la Asamblea Nacional elegida en el proceso del 6 de diciembre designara a los rectores presuntamente vinculados con el chavismo. Bueno, y Juan Carlos Caldera, quien es dirigente político nacional en Venezuela, ha señalado que frente al hecho político del nombramiento de un nuevo CNE, aplica la frase "por sus hechos los conoceréis". Tiene este CNE el deber de dar señales inequívocas en el camino de rescate del voto. Algunos de los muchos temas sobre los cuales este CNE debe darle respuesta a los venezolanos es: primero, un cronograma electoral integral; segundo, la garantía de una observación electoral internacional amplia; tercero, una auditoría al registro electoral; cuarto, amplios operativos para la actualización y nuevos inscritos al registro electoral; exhaustivas auditorías de todo el sistema electoral; la restitución de los partidos políticos a sus legítimas autoridades. Que si es bueno o es malo este CNE, pregunta Juan Carlos Caldera. En política muchas veces las cosas no son como queremos o merecemos, sino como se pueden lograr. Veamos sus actuaciones. Y solicitan vacunación en red de hoteles en Carabobo ante los próximos eventos deportivos internacionales. Pues Carabobo será sede importante en eventos próximos meses. Serán actividades que emitirán la llegada de visitantes, incluso de otros países, por lo que el sector hotelero hace un llamado de auxilio para que todo el personal sea vacunado contra el COVID-19. A finales del año pasado se desarrollará el Suramericano Fútbol Sub-20 en los estadios de Valencia y Puerto Cabello. Se trata de una competencia en la que participarán 10 países de Sudamérica, cada uno con una amplia comitiva. Además, el próximo 24 de junio pues se conmemora el bicentenario de la Batalla de Carabobo. Para que se puedan estar contemplando estos actos especiales, pues es de vital importancia realizar esa vacunación contra el COVID-19. Bueno, y el encargado de negocio del Reino Unido en Venezuela, Duncan Hill, ha señalado que llegaron a Venezuela durante el día de hoy 100 congeladores para ayudar a almacenar y distribuir las vacunas contra el COVID-19. Los equipos fueron traídos por la UNICEF Venezuela con el apoyo del Reino Unido. Ha dicho Duncan Hill que está muy contento porque va a facilitar la vacunación en las comunidades del país. La cooperación internacional es esencial para derrotar la pandemia y proteger a las comunidades más vulnerables del coronavirus COVAX. Este es un reto para la humanidad y el Reino Unido trabaja con sus socios internacionales para apoyar estos esfuerzos. Es lo que dice el encargado de negocios de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, Duncan Hill. Y en el Zulia fallece el ginecólogo obstetra Cirilo Mavo de COVID-19. El especialista pues tenía 50 años, graduado como médico, y es el galeno número 70 que muere en el estado Zulia por COVID-19. Bueno, y con esta información vamos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y ese era Arbeláez, por ella. Ese es el tema que tenemos en este momento, que han presentado y que inicia así este segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y venezolanos en Perú piden poner fin a campaña xenófoba en redes sociales. Oscar Pérez, presidente de la Asociación Unión Venezolana en Perú, denunció que por medio de las redes sociales pues se han estado exponiendo información de actos criminales que tuvieron lugar en otros países y de fechas anteriores,
Aseguran que son hechos recientes ejecutados por venezolanos en el país andino. Pues la Asociación Unión Venezolana en Perú instó este martes a darle fin a esta campaña xenófoba que ha desarrollado en redes sociales contra los más de 1,4 millones de venezolanos en Perú. Rechazamos, condenamos y anunciamos públicamente el desarrollo de una campaña a través de redes sociales que viene orquestando, tratando de generar un ambiente xenófobo hacia la población migrante y refugiada venezolana que se encuentra en Perú, aseveró esto en una rueda de prensa el presidente de la organización, Óscar Pérez. Bueno, y la periodista Sebastiana Barraez publica hoy un informe en una entrevista al coronel retirado de la Guardia Nacional, Antonio Semprún, quien califica como una situación inédita y muy grave lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esto amerita acciones inéditas a tiempo. Se debe conformar entonces una coalición militar internacional para evitar la consolidación de un nuevo frente de lucha contra los enemigos de la libertad. Basa su solicitud, Antonio Semprún, según este trabajo de Sebastiana Barraez, en que la cúpula de poder de Venezuela le tendió una alfombra roja a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización que describe como narcoguerrillera terrorista de extrema izquierda, que basa su ideología y principios en el marxismo-leninismo y que encontró en Venezuela una zona de aliviadero y de confort. Señala directamente a Nicolás Maduro, a Padrino López y los demás miembros del secretariado venezolano que les entregaron un salvoconducto a la FARC para que usen el territorio venezolano como zona de distensión en la que puede amedrentar a las familias venezolanas y esconderse de la justicia colombiana después de cometer las acciones delictivas en su entorno. Esto es lo que dice el coronel retirado de la Guardia Nacional, Antonio Semprún, en un trabajo realizado por la periodista Sebastiana Barraez. Y el gobierno de Nicolás Maduro expresa las condolencias por accidente de tren en Ciudad de México. Jorge Arreaza informó a través de su cuenta en Twitter que el gobierno de Nicolás Maduro le envía un abrazo de condolencias a familiares de las personas que fallecieron en este accidente del tren registrado en la Ciudad de México. Pues el gobierno expresó estas condolencias a todos los familiares que han fallecido por este accidente en el tren de Ciudad de México, en el que murieron hasta ahora 23 personas y otras 79 han resultado heridas. Qué irónica es la vida, ¿no, Alan? Sí, él dándole condolencias a México por un accidente y no dijo ni una sola palabra para rendirle algún tipo de honor o tributo a los militares que perdieron la vida en el estado Apure, precisamente por la indolencia de Maduro al permitir la presencia de la FARC en territorio venezolano. Esa es la ironía. Ellos murieron luchando por Nicolás Maduro y no recibieron ni una sola palabra de condolencia. Y esta gente en México recibe un fervoroso mensaje del gobierno venezolano encabezado por el presidente de facto, Nicolás Maduro. Y se inician pruebas en Venezuela de Epivac Corona, la segunda vacuna rusa contra el COVID-19, pues Venezuela inicia estos ensayos clínicos de la segunda vacuna rusa contra el COVID-19. Esto pues es lo que ha informado el regulador sanitario ruso, donde se informa a la agencia EFE. De acuerdo con este comunicado de la entidad, el primer vacunado de los ensayos clínicos es el preparado fue el embajador ruso del país latinoamericano. Bueno, y más del 30% de los locales y centros comerciales han cerrado en el estado Anzoátegui. Wael Raad, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, indicó que más del 30% de los comercios, en su mayoría en los centros comerciales, que albergan entre unos 40 o 70 locales, han cerrado. El gremialista apuntó que los negocios que pueden contar con más operatividad en la entidad son de alimentos, reparaciones de celulares y panaderías. Aseguró que en el primer trimestre ha resultado muy difícil debido a que la situación económica que se venía generando se sumó ahora la pandemia, que desde el 2020 ha limitado la continuidad del trabajo de los comerciantes. Él ha indicado que quien ganó terreno en las actuales circunstancias ha sido el sector informal. La gente prefiere saltar al tema virtual y es un tema de sobrevivencia. Consideró que el aparato productivo está totalmente desmayado y no puede reactivarse, viéndose incluso a los centros comerciales locales cerrados e incluso algunos que son usados como un depósito porque no se atreven a abrirlos. Raad indicó que necesita que se incentiven el comercio y otros sectores, más allá de todas las cosas que están pasando, incluso con el tema de los impuestos. Y Omar Prieto asegura que ya detectaron
quiénes fueron los que realizaron el ataque en el comando de la Guardia Nacional. Fuentes señalaron que los hombres armados emboscaron a estos funcionarios del comando de la Guardia Nacional de Santa Rita en la madrugada del 3 de mayo, pues el ataque está relacionado a la banda del Yeico Masacre que opera en la región zuliana. Bueno, y por esa acción de este grupo, supuestamente acusado por el gobernador del estado Zulia, han venido pagando los presos en Cabima, a los cuales la Guardia Nacional que los vigila les ha decidido torturarlos, quitándole el agua, restringiéndole los alimentos y sobre todo generando una situación difícil en un penal en donde la situación ya está difícil, porque es un penal con más de 100 personas enfermas de tuberculosis. De 1.000 personas que están en ese penal, más de 100 están enfermas de tuberculosis. Y esto es increíble, porque la tuberculosis era una enfermedad del siglo pasado y se ha reactivado, y en un sitio cerrado como en un penal, las autoridades poco han hecho y poco han anunciado que van a hacer. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya de regreso en nuestro segundo reporte desde La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Caribe, Magdalena, decretan toque de queda en Ciénega tras saqueo en almacenes. Unos 18 locales comerciales en Ciénega fueron saqueados por maleantes, por vándalos, quienes aprovecharon la tranquilidad de la noche. Debido a estos hechos, el alcalde Luis Tete Samper decidió declarar el toque de queda desde las 2 de la mañana. Hoy, de manera muy triste, tenemos que decir que hemos sido víctimas de un grupo de fascinerosos que han saqueado varios locales comerciales, expresó el burgomaestre. Se conoció que los saqueos ocurrieron después de una marcha pacífica de jóvenes, donde motocicletas, bicicletas y a pie fueron llegando a los almacenes de cadenas como D1, Olímpica, Justo y Bueno, Electrolux, Acu, Socol, Metrópolis, Drogas, La Botica y un concesionario de motos. El municipio ha sido víctima de múltiples robos registrados en forma simultánea en distintas zonas de comercio que han dificultado la atención de todos los frentes por parte de la fuerza pública. Esta emergencia fue asistida de forma inmediata. Sin embargo, en la situación que vive el país ha imposibilitado la llegada rápida de los refuerzos de la policía y el ejército que debemos anunciar ya se encuentran en Ciénega. Cabe resaltar ante todo que el burgomaestre convocó a un consejo de seguridad para analizar las acciones, atender a los afectados y, por supuesto, tomar todas las medidas necesarias que permitan dar con los responsables de los hechos vandálicos y delictivos en Ciénega. El presidente Iván Duque Márquez no descarta declarar el estado de conmoción interior. En una entrevista, el presidente de la República, Iván Duque, no descartó reunirse con el expresidente Juan Manuel Santos y con opositores como Gustavo Petro, con el objetivo de buscar, ante todo, una salida al crítico caos que se vive en el país por cuenta de las manifestaciones. No soy una persona de sesgo. Muchas personas me decían, si me reuniría con Timochenko, me he reunido con él, si lo he hecho con él, ¿cómo no me voy a reunir con otros dirigentes políticos? Los espacios de conversaciones uno no los puede cercenar, expresó. Asimismo, precisó que no descarta la idea de decretar el estado de conmoción interior que piden algunos sectores por el recrudecimiento de la violencia en las marchas. Igualmente fue muy enfático al decir que las manifestaciones se han visto marcadas por manos criminales. Los colombianos tenemos que unirnos en el rechazo categórico a este vandalismo y tenemos que enfrentarlo con las herramientas que nos ofrece el Estado de Derecho. Se está avanzando en los procesos de judicialización. Vamos a ofrecer recompensas por quienes estén detrás de estas estructuras vandálicas criminales en varias ciudades del país. Claro, hay manos criminales detrás de todo esto, apuntó el mandatario. Con respecto al rechazo del exceso de violencia de la fuerza pública que fue elevado por la ONU y la Unión Europea, el jefe de Estado dijo que las actuaciones del SMAC están ligadas a los protocolos establecidos. La forma en la que se han enfrentado las situaciones de orden público en la última semana han sido a través de los puestos de mando unificados en los que están presentes la Procuraduría y Contraloría. Cada una de las actuaciones del SMAC se han hecho a la luz de los protocolos que han sido fijados y que en los últimos meses han suscitado tanta discusión. Agregó que si se presentan abusos, inmediatamente se abre una investigación interna en la policía, pero también en los organismos de control. Sobre las denuncias de la Defensoría del Pueblo por la desaparición de 87 personas en el paro nacional, acotó
notó que no intenta tapar el sol con un dedo y que las mismas autoridades serán las encargadas de dar con su paradero. Ya de vuelta a La Guajira, podría acceder a 530.000 millones en el nuevo sistema general de regalía. El departamento de La Guajira podría acceder este año a 530.000 millones de pesos del nuevo sistema general de regalía, la CGR, de los cuales 320.000 millones corresponden a la administración departamental. La información fue entregada por el director del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, Álvaro Ávila Silva, quien ayer se reunió en Riohacha, La Guajira, con el gobernador Nemesio Roy Garzón y varios alcaldes. Precisó que adicionalmente también pueden acceder a la bolsa concursales del OCA Regional Caribe, donde el gobierno nacional aprobó más de 662.000 millones de pesos provenientes del CGR y que llegan para apoyar toda la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental y también para los 12 planes de desarrollo municipales en la región. Explicó que los recursos definidos en la Bolsa Caribe se deben invertir en proyectos regionales que beneficien a varios municipios y no es de gran envergadura para que logren un impacto real en todo el departamento de La Guajira. La idea, ante todo, es no tener, muy enfáticos, elefantes blancos, sino que se avance con proyectos bien formulados y que posteriormente puedan ejecutarse de la mejor manera posible. Manifestó que el nuevo sistema se brinda más autonomía a los gobernantes y el gobernadores alcaldes y lo que va acompañado de asistencia técnica que brinda Planeación Nacional, además del control en el índice de gestión de proyectos que deben tener toda entidad territorial. Sobre el índice de gestión de proyectos, Ávila Silva reiteró que la Administración Departamental de La Guajira ha mejorado su calificación, la cual hoy está encima de 60 puntos gracias al trabajo coordinado implementado por el gobernador Nemesio Roy Garzón. Éxitos a la gestión del gobernador de La Guajira. En la costa atlántica, donde se iniciaron las marchas en Barranquilla, Transmetro suspendió el servicio. La movilización se cumplirá por la calle Murillo y llegó hasta Plaza de la Paz. Muestras artísticas protagonistas de las marchas en Barranquilla. También lo dice muy enfático la policía, grupos que fomentaron los desmanes no formaban parte de la manifestación. Restrepo da las líneas de la nueva reforma tributaria. Gobierno ratificó retiro de la reforma de Carraquillo. Cifras de casos COVID en el mundo rompen récord por segunda semana consecutiva. Radican moción de censura contra ministro Molano por brutalidad policial. Plenaria de Senado y Cámara debaten sobre la crisis del paro. Ataque de sicarios en Soledad. Un hombre muerto. 26 CAI fueron vandalizados, 72 civiles y 19 policías heridos en Bogotá. Con gran acierto continúa programa de reproducción del caimán aguja en La Guajira. La reproducción en cautiverio del caimán aguja en la Alta Guajira es interesante de parte de Cerrejón con su propuesta ambiental. Con la anidación con más de 140 huevos, los primeros que se logran en las instalaciones de su centro de rehabilitación de fauna, tras 4 años del inicio del proyecto de Cerrejón con el programa de conservación de especies amenazadas con la reproducción en cautiverio del caimán agujo, que es el Crocodylus acutus. Dicho proceso es pionero en el departamento y se adelanta como respuesta a la disminución de población de caimanes aguja en La Guajira, con el objetivo de lograr un repoblamiento de esta especie en zonas estratégicas del Parque Natural Nacional Bahía Portete. Con este programa queremos ir más allá de liderar el proceso reproductivo de esta especie vulnerable. Estamos comprometidos también con la sensibilización de los habitantes locales para proteger a esta especie y que entiendan su importancia biológica y cultural. Este es un logro para toda La Guajira, ya que si culmina con éxito, podemos en unos meses estar liberándolos en un espacio protegido en nuestra región, afirmó Luis Madriñán, gerente de gestión ambiental de Cerrejón. Desde los inicios de los programas de conservación de la biodiversidad, Cerrejón ha brindado atención veterinaria y ha liberado a más de 16.000 animales, entre los que se encuentran una gran variedad de mamíferos, reptiles y aves. También han contemplado la reproducción de otras especies como la tortuga y cotea, como herencia ambiental Caribe y el Instituto Humboldt. Señores, nos estamos despidiendo, será hasta mañana. Gracias Alan, gracias a Nancy por recordar mis cumpleaños en el día de hoy, 5 de mayo.
Castillo. Feliz día para todos, bendiciones. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela. Bueno, y ha sido el segundo reporte del cumpleañero. Carlos Ucategui y el Miura desde La Guajira, Colombo, venezolana. Deben estar allá en una celebración virtual. Acuérdense que hay que guardar el distanciamiento social, señor Carlos Ucategui, y nada de estarse reuniendo masivamente a celebrar. Pero es que le está pidiendo al corresponsal del mediodía las panochas costeñas, ¿no? Ah, sí, a Oliver Luyano, que se ha vuelto famoso comprando panochas allá que se en el había vuelto Arauca. panochero. Se había vuelto panochero. Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Hasta el día de ayer, con criterio de COVID-19, Médicos Unidos por Venezuela ha determinado el fallecimiento de 537 médicos, enfermeras y personal de salud en el país desde que inició la pandemia. Esta semana se recibieron informaciones de nuevo 15 casos de fallecimientos de personal del sector salud con criterios para el COVID. Mientras voceros oficiales reportan que la totalidad de fallecidos en el país es 2.208. Eso significa que el 25% prácticamente de los fallecidos en Venezuela por COVID-19 son personal de salud. El país se queda sin personal sanitario y esto no le importa al gobierno de Nicolás Maduro ni a ninguna autoridad, puesto que esta gente está exponiendo su vida, está en criterios y condiciones difíciles y hasta ahora pues ningún anuncio oficial ha procurado primero su vacunación masiva y en segundo lugar la dotación de recursos necesarios para poder atender la pandemia. Entre los médicos fallecidos de esta semana se encuentran Gualberto Medina, odontólogo, Mario Auxiliador Arangel, médico cirujano, Rubín Brismecki, Lázaro Navas, Nerio Morales, también médico cirujano, Marta Manzanilla, licenciada en enfermería, Franklin Azócar, médico cirujano, la farmacéutico Elisa La Pena, el odontólogo Alejandro Aradavis, Gisela Margarita Olivo Ruiz, licenciada en enfermería, y los médicos cirujanos Gisela Rosario Blanco, Henry Ventura, Neda Millán de Galindo y Cristian Ferreira, y el licenciado en enfermería José Páez. De verdad que la situación es catastrófica para el sector salud venezolano, porque si usted a estos fallecidos le suma los médicos y el personal de salud que se han ido de Venezuela por la crisis social y política, pues evidentemente que el sistema sanitario venezolano está en muy malas condiciones porque no cuenta con el personal necesario para la atención en medio de una pandemia. Y vecinos de la parroquia Altagracia reportan el aumento en las bolsas CLAD. Vecinos ya pueden depositar la bolsa CLAD de los alimentos, pues es parte de la primera línea en la que indica el equipo del Pitazo. Y vecinos de la parroquia pues reportan ese gran aumento en el costo de la bolsa en los comités locales de abastecimiento y de producción. Una imagen que ha llegado a esta fuente del Pitazo pues indica que el nuevo monto es de 1.300.000 bolívares. Bueno, era casi un salario mínimo, pero representa prácticamente $0.86 en este momento. Y en Siempre Venezuela Siempre queremos agradecer en esta primera hora la participación a Radio Delfín 1060 AM, a Robinson Cárdenas en el control y a nuestro corresponsal Carlos Ucategui. En Siempre Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Bueno, preguntas difíciles. En el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Iniciamos así esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias y en este enlace triple que nos comunica con la voz de la Gran Colombia y también con Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludo a la gente de la Isla Bonita que hoy pues también debe estar lloviendo por allá por la situación de lluvias en prácticamente todo este norte de Latinoamérica. Bueno, y tenemos en línea telefónica nuestro primer invitado, Nancy. Tenemos al doctor Carlos Padilla, filósofo, profesor titular universitario, director fundador del diario En Guyanas. Bienvenido, doctor Padilla, a Siempre Venezuela Siempre. Bienvenido a ustedes, muchas gracias por la entrevista. Bueno, dígame, ¿cuál es su visión sobre un tema que ahorita está reventando las redes sociales en Venezuela y es el tema de esta definición del nuevo CNE?
¿Usted cree que están dadas las condiciones en Venezuela para participar electoralmente en un proceso convocado por este CNE? Bueno, las condiciones perfectas electorales no existen en ninguna parte. Siempre hay condiciones, siempre hay rectores que pueden estar cegados, pero lo importante creo que la abstención no es el camino. Abstenerse es afirmar que la gente pierda la fe en el voto como un instrumento para cambiar la historia. Y ahora bien, ¿cómo pueden los partidos políticos del sector democrático propiciar la participación electoral en este momento? Bueno, realmente, siendo totalmente objetivos, las últimas encuestas que se realizan en el país por encuestadoras muy serias señalan que el 80% siente rechazo por la gestión del régimen y el 80% igualmente siente rechazo por la acción de la llamada actual oposición. Sin embargo, lejos de analizar nosotros esos dos polos, creemos que la alternativa es tratar de crear un camino diferente al populismo, un camino diferente al mercantilismo, un camino que sea realmente en busca del bienestar y la libertad de los venezolanos. Profesor Padilla, ahora hablando del movimiento republicano, ¿en qué consiste este movimiento y qué le ofrece al país? Bueno, más o menos le estoy informando en la primera respuesta que le di, que el movimiento republicano es un partido de corte democrático, un partido que piensa en la defensa de la libre empresa, un partido que se afirma en la libertad de expresión y en la libertad en general. Nosotros pedimos la existencia de un Estado federal real en Venezuela y al mismo tiempo pedimos que ese Estado real, federal, sea absolutamente limpio desde el punto de vista administrativo y que realmente represente los intereses de cada uno de los estados del país. No un gobierno que haga de todo. Un gobierno que haga de todo nunca hace nada en realidad. Un gobierno que asuma todas las responsabilidades y todos los programas es un gobierno que está perdido, como está ocurriendo realmente en el país. El gobierno mejor es aquel que está más cerca del pueblo. Y lo que está más cerca del pueblo es la independencia, la federación de los estados en realidad y una administración que nos permita un desarrollo estatal acorde con las potencialidades de cada uno de los estados de Venezuela. Profesor Padilla, históricamente Venezuela se ha debatido entre centralismo y federalismo. Este es un tema que nos venimos arrastrando prácticamente desde el final de la Guerra de Independencia. ¿Usted cree que el esquema federal como planteamiento tiene viabilidad en una Venezuela como la que tenemos hoy día? Bueno, la viabilidad se la daremos los venezolanos en cada uno de los estados. Ahora, el federalismo es absolutamente posible. Hay mucha gente que se ha llamado federalista y no lo es. La propia Constitución de la República de Venezuela habla de un Estado federal, pero ese federalismo en realidad no existe. Se inició, por ejemplo, un camino hacia el federalismo con la elección directa de los gobernadores, pero eso no fue suficiente como para darle la autonomía necesaria a cada uno de los estados a los fines que procurara su propio desarrollo. Nosotros creemos que eso es actualmente posible y necesario, no solo en espera de un mejor desempeño de las regiones, de cada una de las regiones en que se subdivide Venezuela, sino que es absolutamente necesario para lograr el desarrollo cónsono de todas y cada una de las regiones en un conjunto que dé como resultado el nuevo progreso nacional. Hay una afirmación que muchas personas han hecho a lo largo de la historia, es que Venezuela es un país de caudillos.
y el caudillo piensa y su visión tiene que ver con el centralismo, con el control absoluto del poder. De hecho, Chávez y Maduro lo han reeditado, lo han manifestado abierta y claramente, un control absoluto del poder. ¿Usted cree que dentro de las regiones hay la fuerza suficiente para contrarrestar este hecho histórico? Bueno, fíjese, aparte del movimiento republicano que lucha por ese federalismo, existen grandes corrientes en Venezuela que se están afirmando en busca de ese objetivo. Por ejemplo, tiene su inicio en el estado Táchira, un movimiento que se llama la Rebelión de las Regiones. Ese movimiento ha tomado mucho cuerpo en el país, no tiene expresión electoral, pero sin embargo tiene una organización en todo Venezuela y en todos los estados, y así mismo estamos nosotros, pues el movimiento republicano tiene su estructura afirmada en todos los estados de Venezuela mediante los directorios ejecutivos regionales que existen en cada uno de los estados de nuestro país. Es verdad lo que usted dice, hay muchas ideas que afirman que Venezuela es un país básicamente centralista y que quienes lo han gobernado han creído que eso es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, poco a poco hemos visto que en algunos estadios de la historia de Venezuela se han iniciado programas de descentralización y de federalismo. E inclusive ya te dije que la elección de los gobernadores por parte de cada uno de los estados ha sido un paso hacia esa descentralización. En medio de esta crisis social, política y económica que viene atravesando el país y que vemos que el gobierno es un gobierno totalmente corrupto, ¿cuál cree usted que serían esas estrategias que la sociedad civil debe tomar para generar ese cambio, esa transformación que se necesita? En primer lugar, ir a votar. Nosotros pensamos que los programas de abstención no han traído ningún resultado. Apoyos internacionales verbales muy importantes, reconocemos que han sido muy importantes, pero que en la realidad no se han traducido en hechos concretos. Es decir, no ha cambiado nada con esa cantidad de apoyos internacionales que ha traído la abstención. Por el contrario, la abstención ha mermado, ha limado la esperanza en que el voto es un instrumento para cambiar la historia. Nosotros afirmamos que el voto es importante que se ejerza en este país. Hay que ir a votar, cueste lo que nos cueste, en el sentido de que dudemos o no dudemos de la pureza de los procesos electorales. Los únicos aciertos, los únicos triunfos que ha tenido Venezuela y la oposición democrática en Venezuela ha sido cuando ha ido a votar. En el 2015, unidos todos los venezolanos fuimos a votar y elegimos una Asamblea Nacional absolutamente mayoritaria por los sectores de oposición. Y en el 2007, cuando el chavismo pretendió establecer el país comunal, fue rechazado en un referéndum que perdió el comandante Hugo Chávez y que después de esa pérdida ha tratado de imponerlo a trastienda. Entre la actual Asamblea Nacional se está discutiendo un proyecto de comunas, pero ese proyecto de comunas no podrá pasar porque constituye una reforma constitucional que deberá ser sometida a referéndum. Bueno, muchas gracias, profesor Padilla. Ha sido un placer haberlo tenido en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Quisiera que le enviara un mensaje a toda la migración venezolana que nos escucha a través de este programa. Bueno, como usted sabe, Venezuela está partida en este momento en dos sectores. Los que vivimos todavía en este país y la inmensa diáspora que se ha ido del país en busca de mejores oportunidades. Venezuela ya tiene más de 6 millones de venezolanos fuera de sus fronteras buscando un mejor destino. Nosotros queremos que los venezolanos nos reunifiquemos y que seamos todos aquí en Venezuela luchadores por el sistema democrático
un gobierno limitado, una defensa de las libertades en búsqueda del bienestar mediante la libertad. Bueno, muchas gracias, profesor Padilla. De verdad que ha sido un placer haberlo Muchas tenido en el gracias a programa ustedes Venezuela por esta Siempre, Siempre oportunidad. Venezuela. Seguimos con más información en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia. La plataforma unitaria insiste a la comunidad internacional la necesidad de un acuerdo serio e integral en Venezuela. Pues esta plataforma unitaria venezolana insistió a la comunidad internacional la necesidad de establecer este acuerdo serio e integral para solucionar los conflictos en Venezuela. Tras la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, la organización opositora aseguró que la crisis se solucionará una vez los venezolanos puedan votar democráticamente. Bueno, y un efectivo militar está detenido como participante en la acción que permitió el robo y el asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional en el estado Zulia. Recuerdan ustedes que hubo un caso en donde unos irregulares llegaron hasta una base militar, secuestraron a un militar, asesinaron a otro y se robaron algunas armas de fuego en una acción que ha sido muy comentada en el estado Zulia. El efectivo militar Johan Chinchilla Arévalo, de la plaza de la Quinta Compañía del Comando de la Guardia Nacional, número 11, promoción 94, fue acusado por atentado terrorista en contra de la Guardia Nacional al acompañar y orientar a los antisociales pertenecientes a la organización delictiva Jayco Masacre, que ingresaron a las instalaciones del comando y se robaron 2 fusiles AK-103, una pistola marca Browning, y afectaron a los efectivos que estaban allí y asesinaron a un efectivo de tropa profesional, Degar Alexander Rodríguez Moreno. Esta situación, según la investigación que realiza actualmente el GAES de la Guardia Nacional, involucra efectivamente a este militar, quien habría operado de alguna manera como orientador y determinador de estos hechos de asesinato y robo de armas en este fuerte militar. Y Maduro asegura que Venezuela aún vive en una sociedad capitalista. Nicolás Maduro aseguró este miércoles en horas de la tarde que el país aún se encuentra en la fase primaria del capitalismo y que le faltan muchos años para que el socialismo, que el chavismo pregona, se establezca en Venezuela. Vivimos en una sociedad aún capitalista, en fase primaria de transición al socialismo. Sabemos que el rumbo es hacia eso, el socialismo bolivariano del siglo XXI. Esto pues es lo que ha venido comentando Nicolás Maduro ante las cámaras de Venezolana de Televisión. Bueno, pero ya va. A veces Maduro dice cosas ciertas. Es verdad. Hay un desarrollo del capitalismo. Es un capitalismo salvaje. Pero ¿quiénes son los dueños de las empresas y quiénes están aplicando el capitalismo salvaje en Venezuela? Pues precisamente el chavismo. Aquellos que son dueños de las empresas que fueron recientemente privatizadas, reprivatizadas, que lo asumen a precio de gallina flaca y que están explotando al trabajador. Que están con la ley antibloqueo. Y que están con una ley que les permite hacer lo que les da la gana. Eso es capitalismo salvaje, ese capitalismo primitivo. Usted tiene razón, Nicolás Maduro. Ese capitalismo primitivo lo está haciendo el chavismo con esta compra de empresas transnacionales. Capitalismo salvaje es la explotación de los mineros en el estado Bolívar, en Venezuela, cuando con coacción y presión los someten las industrias chinas, las empresas chinas que usted ha traído al territorio venezolano, igualmente empresas rusas y empresas de otros países externas a Venezuela. Eso es capitalismo salvaje, eso es capitalismo brutal. También es capitalismo salvaje el capitalismo que contamina. ¿O no es así cuando usted maneja empresas del Estado que están contaminando y destruyendo la flora y la fauna venezolana, que están destruyendo los santuarios naturales? Eso es capitalismo salvaje. O sea, yo coincido en este momento con Nicolás Maduro, sí, de verdad. En Venezuela hay un capitalismo salvaje y ese capitalismo es impulsado precisamente por un gobierno que se vende como socialista. O sea, eso es lo más increíble de esta historia. Ellos se venden como socialistas, como gente de avanzada, gente progresista, y resulta que son, en el fondo, capitalistas salvajes. O váyase usted a las Mercedes en Caracas una noche cualquiera y vea la cantidad de lujos de carros que hay allí. ¿Y de quiénes son? No es del pueblo, son de los capitalistas salvajes chavistas que les encanta hablar de socialismo
y de sacrificios del pueblo, pero a la hora de la chiquita se disfrutan y se gozan los dólares mal habidos en centros comerciales, en locales comerciales, en bodegones y en esa vida microfauna que hay en la ciudad de Caracas y en otras de las principales ciudades de Venezuela. Eso es capitalismo salvaje. Y en Barinas, vecinos respaldan a enfermeros suspendido de manera arbitraria. La comunidad de la urbanización José Antonio Páez cuestiona la suspensión de labores del profesional de la salud y lo atribuyen a un pese de facturas del director ambulatorio en León Fortuol en Saavedra, luego de laborar durante más de 25 años. Pues estos vecinos de la urbanización reclaman por este rechazo y por este despido injustificado de este enfermero en medio de la pandemia. Bueno, y Manuel Rosales, el presidente de Un Nuevo Tiempo, ha señalado en sus redes sociales que el nombramiento unilateral de los miembros del Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea Nacional ilegítima atenta contra la voluntad del pueblo y su derecho a elegir. Esta irritada decisión en nada ayuda a buscar una solución a la crisis política, económica y social que padece Venezuela, por lo que pidió sindéresis en este caso. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. ¡Qué bien! Bastante bueno para este momento disfrutar de este tema, este mix de recuerdos en la voz de Jorge Luis Chacín y Yasmín Farrufo, que nos han traído a esta hora estas canciones que nos permiten iniciar este último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en este enlace triple que tenemos actualmente con Aruba Estéreo 91.5 FM y también con la voz de la Gran Colombia, generando desde el 1160 AM de Radio San José de Cúcuta. Y decomisan 124 panelas de droga en Maiquetía, pues efectivos castrenses adscritos a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas en el Estado Vargas decomisó 124 panelas de cocaína en un vuelo que saldría al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía con destino a Lisboa, Portugal. El comunicador social Javier Mallorca, a través de su cuenta en Twitter, informó que en el procedimiento se decomisaron 8 bolsos contenidos con estas 124 panelas presuntamente de cocaína. Bueno, y dese un paseíto por nuestra página www.siemprevenezuelaweb.com. Allí tenemos información, comentarios, noticias, los programas grabados que transmitimos diariamente y sobre todo los trabajos que realiza nuestro compañero periodista Luis Alfredo González Pico. Y hoy Luis Alfredo publica una nota que titula bajo el siguiente título: CNE 2021, tan imparcial como lo pintan. Bueno, y en un trabajo él desarrolla allí su pensamiento sobre la conformación de este CNE y uno por uno pues hace una cirugía de cada uno de los miembros de este CNE, cuyo presidente es Pedro Calzadilla, en la Junta Nacional Electoral Tania de Amelio, en registro electoral Alexis Corredor, participación política y financiamiento Enrique Márquez, y señala que este CNE, por sus obras lo conocerás. Señala a Pedro Calzadilla: ¿qué podemos esperar de un CNE cuyo presidente es un exministro de Chávez? De Tania de Amelio: ¿qué se puede decir de esta ultrachavista que demostró absoluta parcialidad en las elecciones al régimen de Nicolás Maduro cuando fue una de las 3 rectoras del CNE del 2009? Alexis Corredor, un nuevo miembro que se define a sí mismo en redes sociales como dirigente político, sindical y militante del PSUV. Enrique Márquez, un ex militante de Nuevo Tiempo, de la tolda del ex candidato presidencial Manuel Rosales. Roberto Picón, rara avis en la política porque precisamente no ha militado nunca en ningún partido político. Es un ingeniero de sistema y de acercamiento al campo político debido a su trabajo como coordinador de apoyo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática. Conclusión, él le dice, saque usted sus conclusiones, le dice al lector. Pero interesante este trabajo de Luis Alfredo González Pico, nuestro compañero periodista, que está siempre pendiente en la página, nuestra página web, como dice Nancy, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, como usted lo quiera escuchar.
Y médico cirujano con COVID-19 necesita la ayuda para tratamiento. Carlos Olivares, de 39 años, pues es un médico cirujano de la costa oriental del lago y se contagió de COVID-19. Necesita ayuda para costear los gastos de hospitalización y medicamentos, ya que sus recursos económicos comenzaron a disminuir. Sus síntomas comenzaron la semana pasada, sin embargo, pues fue el domingo 2 de mayo cuando empeoró y si bien no está en un estado crítico, ya que se logró inicialmente administrarle los medicamentos, pues sus familiares reconocen que ya su capacidad económica para los costos de esta hospitalización y además de medicinas hace mella en los bolsillos. La familia de Olivares hace un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para que puedan brindarle toda la ayuda posible y que pueda ser victorioso del virus del COVID-19. Bueno, y el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado durante el día de hoy que él sabe que tras los hechos de violencia ocurridos en Colombia está la mano oscura de Nicolás Maduro. Eso lo tenemos allí en un video. Escuchemos parte de la rueda de prensa del presidente de Ecuador, en donde, entre otras cosas, da esta contundente afirmación. ¿Cómo estás, presidente? Muchas gracias. Quería hablar del tema de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no solamente implica una crisis humanitaria en la región que ha afectado a todos los países, sino que hay quienes aseguran que desde allí se orquestan planes para influir en las campañas políticas, desestabilizar la región. El peligro que representa el régimen de Nicolás Maduro actualmente. Bueno, yo lo decía hace un momento en un medio de comunicación, un poquito de forma atropellada porque estaba en camino, que nuestro sistema de inteligencia, al igual que lo ha hecho el sistema de inteligencia colombiana, hoy por la mañana conversé con el presidente Duque, ha detectado una injerencia grosera por parte del régimen dictatorial, autoritario de Nicolás Maduro en lo que está sucediendo en Colombia, así como intervino de forma grosera los de octubre y noviembre en otros países de la región. Por eso que el pedido, que debe ser unánime, es de que Maduro saque sus manos sangrientas y corruptas de la democracia y de la estabilidad del pueblo colombiano. Esto va a traer cola y discusión. El presidente de Ecuador señalando y acusando al gobierno de facto de Nicolás Maduro de tener sus manos en Colombia, ensangrentadas, ¿no? Lo dice. Sí. Que saque sus manos sangrientas de Colombia y no pretenda hacer lo mismo que hizo acá en Ecuador. Bueno, ahí está. Nicolás Maduro se está convirtiendo ya se ha convertido en un agente desestabilizador de las democracias latinoamericanas. Ojo con esto, ojo con esto. Esta declaración del presidente de Ecuador va a traer cola. Y ex policía de Anzoátegui fue condenado a 26 años de prisión por el asesinato de César Pereira en protestas en el año 2017. Se trata de la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muerte de ciudadanos durante las manifestaciones contra Nicolás Maduro en ese año, pues el exoficial de la policía de Anzoátegui, Onan Pereira, fue sentenciado a 26 años y 6 meses de prisión por el asesinato del joven César Pereira en las protestas de mayo del 2017. La información pues la dio a conocer en una nota de prensa el abogado del caso, José Francisco Santoyo, quien aseguró que se trata de la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las manifestaciones contra Nicolás Maduro durante ese mismo año, y el Tribunal de Juicio 03, a cargo de la juez Yulensis Rodríguez, ordenó que Pereira sea recluido en el internado judicial de Puente Ayala. Bueno, y hoy comenzó la primera fase para la obtención del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano. Esto lo dice Leopoldo López, quien afirma que esto va a beneficiar a 1,7 millones de compatriotas en Colombia. Este trámite se podrá realizar desde hoy, 5 de mayo, hasta el 28 de mayo del 2022. Es un beneficio gratuito para legalizar por 10 años a todos aquellos que no poseen visa y que hayan ingresado al país de manera irregular antes del 31 de enero del 2021. Para realizar el trámite, informa Leopoldo López, la implementación de protección temporal se debe hacer a través de Migración Colombia y debe inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Pizarro y Olivares agradecieron a la UNICEF
El envío de estos congeladores para la vacuna, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ayudarán en el proceso de instalación y además de distribución de los equipos para garantizar que todas las recomendaciones de proveedores sean cumplidas para aumentar la vida útil de cada uno de estos equipos. Miguel Pizarro agradeció a la UNICEF este envío de estos 50 congeladores destinados a mantener la temperatura requerida para las vacunas contra el COVID-19 y a cuya compra pues se le ha unido el Reino Unido. Bueno, pero veamos precisamente cómo la UNICEF hace confirmación efectiva de la llegada de estos congeladores a Venezuela en el aeropuerto de Maiquetía. Veamos entonces. Soy doctor Melvin Morán, especialista de inmunizaciones de UNICEF, y estamos ahora en el aeropuerto de Maiquetía, uno de los principales aeropuertos de Venezuela. Estamos ahora recibiendo los primeros 50 de 100 congeladores que UNICEF ha gestionado para apoyar los aeropuertos del país en el plan de introducción y despliegue de las vacunas de la COVID. Cada uno de estos congeladores nos permitirán el almacenamiento de alrededor de 8.500 dosis de vacunas en cada uno de los sitios donde se coloquen, lo cual equivale a alrededor de 256 litros de capacidad. UNICEF también apoyará los procesos de instalación y distribución de los equipos a fin de garantizar que todas las recomendaciones del proveedor sean cumplidas para aumentar la vida útil de cada uno de los equipos donados. Bueno, es importante esto, y es importante que UNICEF diga, esto lo trajimos nosotros, ojo, con el Reino Unido, porque hay algunos amuros por ahí que quieren hacer política con esta distribución. ¿Quieren sacar pecho? Quieren sacar pecho. Y están por allí, cerca de Steven Seagal. Bueno, y bajo estrictas medidas de seguridad, Óscar Enrique Narro Correa, alias Cara Cortada, fue trasladado del penal del Milagro en Trujillo, Perú, en la libertad, al establecimiento penitenciario de Chalapalca, en Tacna, también en Perú, tras recibir amenazas de muerte. Recuerdan ustedes que este señor Óscar Enrique Narro fue el asesino que mató a balazos al ciudadano venezolano Orlando Antonio Abreu en Perú, quien murió delante de varias personas y cuyo crimen quedó registrado en cámaras de seguridad. Este personaje y este asesinato generaron una ola de indignación en la sociedad venezolana, pero también una ola de manifestaciones violentas por parte de grupos que aprovecharon para expresar completamente su xenofobia alrededor de los venezolanos en territorio peruano. Este señor, repito, ha sido trasladado a otro penal porque, según las autoridades, se le ha amenazado de muerte. Y en Cojedes, los residentes de Lima Blanco exigen mejores servicios públicos. Un grupo de vecinos de Macapo denunció que en la alcaldía del municipio de Lima Blanco que la recolección del aseo es deficiente, las comunidades están a oscuras y la red ambulatoria pues es totalmente deteriorada. Estos residentes en el estado Cojedes se presentaron en el ayuntamiento de esa localidad para exigir al alcalde Juan Mejías mejoras en los servicios públicos y respuesta a los múltiples reclamos de las diferentes comunidades que sienten desmejora en su calidad de vida. Eulis Ramírez, uno de los afectados y residentes de Macapo, dijo que el servicio de aseo es deficiente y que en ocasiones pasa solo un mes a recolectar esos desechos de la comunidad y además se están acumulando diferentes roedores, moscas, cucarachas y malos olores. Esto es lo que ha venido también empeorando y complicando la situación con el tema de la pandemia del COVID-19 en este sector. Bueno, y el líder opositor venezolano Enrique Capriles Radovsky manifestó que la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, que incluye a dos rectores antichavistas, Enrique Márquez y Roberto Picón, es un primer paso indispensable para abrir caminos de cara a la democracia y a la reconstrucción política de Venezuela. Estos dos nuevos rectores principales, quienes siempre han demostrado un compromiso con la democracia, son en parte de la mayoría de los venezolanos que queremos recuperar nuestro derecho a elegir de manera libre y transparente el futuro de nuestras vidas y el país, señaló Enrique Capriles. También manifestó, por otro lado, que el Parlamento de mayoría oficialista eligió a estos 5 rectores que conformarán el CNE durante los próximos 6 años. 3 chavistas y 2 opositores. En opinión a Capriles, comienza a abrir un espacio para la reconstrucción constitucional y democrática en Venezuela.
Y Nicolás Maduro dice que el nombramiento del nuevo CNE fue un acuerdo político. El gobernante venezolano aseveró que la designación y la juramentación de los 15 miembros del Consejo Nacional Electoral se dio luego de un diálogo con sectores de la oposición. Nicolás Maduro aseguró que este nombramiento de estos rectores del Colegio Nacional Electoral pues fue totalmente un acuerdo político. Así lo dejó saber este miércoles a través de una cadena de radio y de televisión. Fue un acuerdo político como debe ser, dialogado y negociado con todos los sectores de la oposición. Esto es lo que ha dicho el mandatario venezolano, al tiempo también que señaló que este nuevo CNE es un organismo muy fuerte. Asimismo, también Nicolás Maduro, Alan, señaló que los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral son personas con gran profesionalismo y además con prestigio nacional. Además, felicito a Pedro Calzadilla, quien será el encargado de llevar la dirección del nuevo CNE. Bueno, y a propósito de la visita de Steven Seagal a Venezuela y su reunión con Nicolás Maduro, se han hecho varias hipótesis, algunos incluso han señalado en redes sociales, ¿será que Steven Seagal es el nuevo Diego Armando Maradona del gobierno? Recuerdan que Diego Armando Maradona cumplió una labor de propagandística del gobierno de Nicolás Maduro a nivel internacional y se convirtió en el principal defensor del gobierno de Nicolás Maduro en varios sectores. Pero ocurre que a su muerte se descubre que ese apoyo no era gratuito y que representó y costó millones de dólares a Venezuela en pagos de supuestas intermediaciones realizadas por Maradona en el sector alimento. Me enteré que Maradona vendía alimentos precisamente después de su muerte. Sí, antes, eso te iba a decir. Y todavía está cobrando. Y todavía está cobrando porque su familia tiene ha anunciado que el gobierno de Venezuela tiene deudas pendientes con Maradona y que las debe honrar y cancelar. Y venezolanos se convierten en las nuevas víctimas de los coyotes para llegar a Estados Unidos, saltando el muro fronterizo, cruzando el río Bravo, atravesando el desierto del Arizona. Un conjunto de migrantes forzados venezolanos encienden las alarmas sobre este riesgo que pone a cruzar las fronteras entre México y Estados Unidos en busca de estas mejores oportunidades. Pues los venezolanos son las nuevas víctimas de los llamados coyotes o traficantes de inmigrantes sin documentos que desde México quieren alcanzar a Estados Unidos para pasar la página de hambre y la falta de oportunidades en ese país, y así están los hermanos venezolanos. Bueno, y se sigue, ya están en las primeras reacciones de los medios de comunicación digitales y de algunos opinadores sobre las declaraciones de Lenín Moreno. Señalan que las declaraciones de Lenín Moreno descubren una realidad que era sospechada por todos, la presencia de Nicolás Maduro en las protestas. Recordaron el tema de las protestas en Chile, recordaron también el tema de las protestas en Ecuador. Se han pronunciado sobre algunas protestas y hechos violentos en Perú y ahora en Colombia. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, afirman los consultados, porque se está estableciendo una desestabilización de las democracias principales de toda Latinoamérica, y esto tiene el patrocinio, marca y sello Miraflores Nicolás Maduro. Y Luis Vicente León prevé avances de la dolarización en Venezuela. Al menos 14 bancos en el país ofrecen cuentas que permiten mantener fondos de la moneda extranjera. Pues cálculos de la firma Data Analysis indican que el 68% de las transacciones comerciales en Venezuela se hacen en una moneda extranjera. Ante la expansión de la dolarización transnacional, se están registrando desde el año 2019. Diversos bancos también pues han ampliado estas ofertas de productos. Bueno, y para cerrar nuestra edición de hoy, una buena noticia. Green Street, el trío tachirense que gana reconocimiento en los Estados Unidos, una agrupación que avanza con su objetivo de abrirse camino en la industria musical norteamericana. El lanzamiento del primer video musical es solo el inicio de una serie de proyectos que tienen pendientes. Green Street está conformado por los venezolanos Leonard Jacome, Antonio Pérez y Gilmar Vivas. Todos son integrantes de una banda que tiene sus orígenes en el estado Táchira. Leonard y Anthony nacieron aquí cerquita en Rubio, en el municipio de Junín, mientras que Gilmer es de San Juan de Colón, el municipio de Ayacucho. Los tres iniciaron desde muy temprano su formación musical y
evidentemente, allí está metida la mano del Sistema de Orquestas Nacional Juvenil de Venezuela. Green Street nace por una casualidad. Cuando empezó la pandemia, los tres jóvenes coincidieron en los Estados Unidos y ese fue el punto de partida de este grupo musical que hoy reseña el portal informativo El Diario, que demuestra que los sueños de los venezolanos se están logrando en el exterior. Quiero tocar con Gilmer y Leonard en Venezuela, aportar de nuestra carrera musical a nuestro estado Táchira y a nuestro país. Quiero dar clases y así incentivar a las nuevas generaciones, comentó Anthony sobre algunos de sus proyectos a futuro. De todas maneras, pues, según lo comenta el diario en esta versión digital, estos muchachos que abarcan diversos géneros están siendo una sensación en los Estados Unidos. El 2 de junio, Green Street tendrá una presentación en el International Trumpet Guild, un evento mundial celebrado una vez al año donde tienen cita diferentes exponentes de la trompeta y agrupaciones. Así que éxito a estos venezolanos, a estos tachirenses, a esta gente de frontera que está ya logrando abrirse un camino en la música norteamericana. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, además con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster a José Ramírez, a Víctor Márquez y a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.